Vamos a conversar con el licenciado Alexander Contreras, quien es consultor en materia de gas natural, y vamos a hablar de este interesante producto. Podemos hablar de manera general, pero sin embargo sé que hablaremos de manera más especial aún del uso vehicular y de todo lo que conlleva ello. Buenas noches y adelante. Bueno, muchas gracias. Como siempre, un placer estar por acá. Y esta vez realmente con la intención de poder exponerle a la audiencia, exponerle la realidad del gas natural y ponérselo en términos llanos que puedan comprender las ventajas que ofrece este producto como una alternativa al costo de los combustibles. Yo considero que es una alternativa en hold, porque realmente se ha detenido en el tiempo su uso, su consumo, a pesar de que cuenta con poco apoyo, si se quiere, de las autoridades en el sentido de crear momentum de apoyo hacia el producto, como bien establecen ciertas reglamentaciones que tienen. Hay decretos que definen el interés nacional del producto, por realmente las ventajas sociales y económicas que brinda hacia la población. Entonces realmente la idea es poder explicar cómo eso se transforma de cara al bolsillo del usuario como un alivio a paliar la situación que tiene con el precio de los combustibles de uso vehicular. Entonces, yo pretendía llevarlo a hacer una comparativa entre dos combustibles, pero me voy a limitarlo a hacer a uno para que sea más digerible. Eventualmente en otro momento podemos compararlo contra otros combustibles y podemos seguir avanzando en la dinámica en la medida que la audiencia pues así lo requiera. Para mí, una de las principales razones por lo que el producto se encuentra en hold es por desconocimiento y desinformación. Y eso lo podemos ver de la siguiente manera. Entender primero que el gas natural es un producto que se comercializa en metros cúbicos. Metros cúbicos es la unidad de medida por la cual se sirve en las estaciones de servicio cada vez que se va a consumir. Un metro cúbico de gas natural cuesta 28 pesos con 97 centavos. Pero ¿qué yo hago con un metro cúbico de gas natural? ¿Qué significa eso? ¿Cómo yo lo llevo a uso vehicular? ¿Cómo yo lo transformo? ¿Qué pasa? Para yo tener el mismo rendimiento que tengo con relación a un galón de gasolina, yo necesito consumir 3.38 metros cúbicos, que me equivale a lo que me representa exactamente un galón de gasolina. Es decir, yo puedo hacer lo mismo con un galón de gasolina que con 3.38 metros cúbicos de gas natural. Me llevan al mismo punto de inicio y desde el inicio hasta el fin. ¿Cómo se transforma esto? Fácil. Un galón de gasolina, que son los 3.38 metros cúbicos, me cuesta 3.38 metros cúbicos me cuesta 97 pesos con 92 centavos. Si yo comparo eso contra el galón de gasolina, que cuesta 293,60, tenemos un ahorro efectivo de 195 pesos con 68 centavos. Eso equivale a un 67%, simplemente por usar un producto alternativo que está ahí disponible, que está en nuestro mercado. Entender eso de manera más llana, para poner un ejemplo de un uso vehicular. Imaginémonos un vehículo, ¿puedo decir una marca, un modelo? Sí, claro, ¿sí? claro. Okay, bueno, por si acaso no sé. Imaginemos un vehículo, un Honda Civic 2013, 2015. Es un vehículo de 4 cilindros, de uso muy común dentro del mercado. Y ese vehículo puede recorrer con tan solo 400 pesos, y esos son ejemplos reales de usuarios reales, con tan solo 400 pesos hacer un recorrido de ida y vuelta a la ciudad de Santiago, es decir, un recorrido de 310 kilómetros con 400 pesos. Estamos hablando que eso equivale a que el costo por kilómetro es de 1 peso con 30 centavos. Lo que él hubiera tenido que hacer en gasolina con 1.198 pesos. Vamos a ponerlo, vamos a ver, lo que él equivale a 3.86 pesos el kilómetro contra los 1.30. Entonces,
Perdón, ¿y cuántos kilómetros ahí tú le asignaste de rendimiento en gasolina? Acuérdese que le comenté primero. Yo hago con 3.38 metros cúbicos lo mismo que hago con un galón de gasolina. Sí, fue que me llamó, porque ese cargo me da como 4 o 5 galones a Santiago. Correcto, más o menos casi 5 galones. ¿Y un Civic más o menos lo hace? Eso? Lo hace, sí, wow. Sí, 310 kilómetros. No queremos promocionar la marca, pero wow. No, ellos se hicieron famosos en un tiempo por eso, lo sigo. Sí. Y realmente esa es una experiencia real de un usuario real. Así hay un sinnúmero de referencias de los usuarios que consumen hoy día el producto. Y es un producto alternativo que, como bien digo, está en hold, pero está disponible para que lo podamos consumir. Cuando analizamos, si queremos analizar, o uno de los principales hitos o situaciones que presenta el gas natural es el tema del abastecimiento. Las personas se quejan mucho del tema del abastecimiento. Actualmente en el país hay 42 estaciones de servicio, donde cada estación de servicio promedia, estamos hablando de unos 3 surtidores por estación. Lo que quiere decir que tenemos aproximadamente unos 120 puntos de carga. Si lo queremos comparar contra otro tipo de movilidad que presenta los puntos de carga como unidades de abastecimiento. Entonces, no son 42 puntos de carga, son 120 y tantos, 126 puntos de carga que tiene el país ahora mismo disponible. Y con la ventaja de que el promedio de tiempo en el proceso del abastecimiento son 4 o 5 minutos para hacer un llenado completo del tanque. O sea, hay un tema de eficiencia en el tiempo, en el proceso de llenado. ¿Qué sí tenemos? Bueno, tenemos un corredor que puede llevar a un usuario perfectamente hasta Puerto Plata y volver en gas. Tenemos un corredor que puede llevar a un usuario hasta Punta Cana y volver en gas. Hacia la zona sur todavía hay deficiencia de abastecimiento. Sin embargo, sé que una de las medidas que tiene en este momento y que son oportunidades eventualmente para posibles inversionistas en explorar la ampliación de puntos de abastecimiento, de estaciones de servicio. El único producto que permite ahora mismo poder generar los permisos correspondientes para hacer una construcción de una nueva estación de servicio es gas natural. No hay posibilidad para ningún otro producto en este momento. Entonces hay una oportunidad ahí para quienes quieren expandir su matriz de puntos de abastecimiento. Sorpresivamente, con la poca información que hay y con la situación actual que tenemos en los combustibles, ya para más o menos agosto de este año, se superó la comercialización de gas natural vehicular que en el 2021. O sea, se superó la venta del combustible de todo el 2021 en agosto de este año. Eso quiere decir que para finales de este año vamos a tener un promedio de consumo muy favorable, y eso viene a raíz de que hay personas que han tenido como la curiosidad de volver a retomar el tema del gas natural. Hoy día, vehículos que usan incluso GLP como fuente principal de energía, están pudiendo hacer conversiones duales a gas natural, y es posible. Lo que toca es que pues las autoridades le den seguimiento y cumplimiento a los procesos que están establecidos en la norma. La regulación de los talleres de conversión, la revisión de los talleres de conversión, los requerimientos mínimos de una conversión, que cada instalación de un kit nuevo de gas natural a cualquier vehículo lleve su debida inspección, como se hacía hace unos años. Eso es una práctica que se descontinuó por nada, porque sí. Hay 2 temas que quiero preguntarte. Uh-huh. Uno, cuando tú dices que hay de combustión dual,
a GLP, o sea, propano, gas licuado de petróleo, es lo mismo, Sí. y también a gas natural, o sea, al mismo tiempo. Es una gente que puede funcionar de la En un misma- combustible o en otro. Igual como funciona Instalado. en gasolina, Ah. el vehículo de gasolina que puede consumir gas natural, eso mismo se hace con el vehículo de GLP. Ah, mira qué bien. Entonces, Mira qué bien, y qué bien. hay principalmente muchos consumidores que trabajan en la ruta de la 27 de febrero. Son consumidores importantes de gas natural como alternativa para mejorar su rentabilidad en sus servicios que ofrecen a los usuarios que ofrecen el servicio de transporte. Entonces, pero eso no es un tema que está debidamente llevado el proceso, sino que son procesos que se están haciendo muy empíricos, por llamarlo así, muy sin la debida supervisión que corresponde para manejar un producto de este tipo. Así como el gas natural tiene sus ventajas económicas y de posibilidades pues, de mejora para los consumidores, es un producto que también requiere respeto, un producto que requiere que haya un criterio correcto de aplicación de las normas en el proceso de instalación para evitar situaciones de riesgo. Entonces esas son las actividades que deben llevarse desde realmente el Ministerio de Industria y Comercio, que es el organismo regulador que tiene las normas establecidas. A nivel de combustibles alternativos es el único producto que tiene normativa y regulación para para la inspección de los procesos tanto de la comercialización como de los procesos de conversión alternativa. Hay dos procesos como tal, uno lo que se llama la conversión, que permite tener el consumo dual, y lo otro que se llama transformación, que es por ejemplo, se utiliza más en unidades que son de combustión diésel, donde yo reemplazo la unidad de combustión diésel y la transformo a que sea dedicado a gas natural. Esas son alternativas, incluso que asimismo como alternativa económica, también tiene un impacto medioambiental importante, porque la quema y la combustión del producto nos genera esas emisiones y ese smoke que se ve en las calles. De hecho, entonces, el decreto que se emitió con relación a la promoción del gas natural era justamente con el enfoque de lo que eran los compromisos medioambientales que había adquirido el país, o sea, sí, de hacer esa transición tanto de la matriz energética en su momento y de igual con la transición con el uso vehicular. Con el uso vehicular, eso. Sí, ese es el decreto 26407 que se emitió y declaró de interés nacional el uso del gas natural por sus intereses económicos, sociales y medioambientales. Eso es correcto. Bueno, la verdad que el gas natural es una alternativa demasiado buena que debemos seguir explorando. Nosotros como país somos muy beneficiados como consumidores porque tenemos muchas alternativas y, cómo no, el gas natural es de suma importancia. Ahora nos vamos a la pausa y cuando regresemos, sí te voy a pedir que volvamos a poner un poco de énfasis en el tema de la inspección de los vehículos a gas natural, porque, señores, esto es sumamente importante. Estamos hablando de gases, tanto el gas licuado de petróleo como el gas natural, y en especial el gas natural trabaja a presiones que son demasiado fuertes, y la verdad que si no se atiende adecuadamente, si no se le da supervisión, si no se le da el mantenimiento adecuado, el riesgo de seguridad que enmarca el funcionamiento del gas natural es demasiado grande. Entonces, creo que volver a llamar la atención, que ya lo hemos hecho en otro momento, y explicando como bien nos puedes ayudar, Alexander, a las autoridades, a todos, siempre es importante porque no queremos pensar en que sucedan cosas negativas, porque absolutamente todos perdemos. Y bueno, Alexander, antes de la pausa estábamos hablando de que íbamos a tratar el tema de las inspecciones en gas natural. ¿Cómo está eso? ¿Qué se está haciendo? ¿Qué lo ordenan? ¿Qué está haciendo las autoridades? Y mejor que todo, para no criticar, sino qué recomendaciones o qué pedimos
que se haga para funcionar mejor y evitar eventos de seguridad? Bueno, a nivel general, las inspecciones están claras en la normativa vigente. Hay dos procesos de inspección, uno que tiene que ver con los elementos de combustión del kit de gas, que es una revisión periódica anual que se debe hacer. En este momento no tiene ningún tipo de obligatoriedad, sino simplemente pues, el consumidor, cuando siente que el vehículo le está fallando, va a un taller y que lo revisen, y puede ser que aprovechen y hagan algún tipo de mantenimiento, de reemplazo de algunos elementos que manejan desgaste. Pero el punto más crítico en la inspección es la que se llama revisión periódica de cilindros. Es un proceso que debe ser de carácter obligatorio, tal como lo establece la norma, y es una prueba que se hace de forma quinquenal, es decir, cada 5 años a los cilindros de gas natural. Eso es una especie de prueba hidrostática. Una prueba hidrostática es básicamente determinar que ese cilindro tiene la capacidad de poder seguir soportando o tolerando la presión de servicio con la que se consume. Eso tiene unos criterios de evaluación y de medición, y con eso pues se determina que ese cilindro puede continuar por otro periodo igual de 5 años consumiendo gas natural. En caso de que el cilindro presente algún tipo de que no pase la prueba, pues ese cilindro pasa a lo que se llama a ser condenado, es decir, pasa a ser destruido, y el consumidor debe reemplazarlo por un cilindro nuevo. Un tema de preservar la integridad y la vida del consumidor. Como bien decía, el gas natural maneja una presión muy alta en el proceso de compresión. La presión de servicio a la que vienen diseñadas los tanques que se usan en nuestro mercado es 200 bar. 200 bar, estamos hablando de unas 3.000 libras de presión. Imaginémonos que una goma de vehículo toma 30 libras, 32, 35 libras de presión. Y cuando oímos que una goma de un vehículo explota, es un estruendo importante. Imaginémonos eso multiplicado a la cantidad de presión. Hablando de 3.000 libras de presión, pues ya eso es algo, son palabras mayores en medidas de presión. Entonces, ese es el riesgo latente que tenemos hoy día. Como el proceso de conversión de gas natural inició más o menos 2008, 2009, finales de 2008, mediados de 2009. Tenemos vehículos desde esa fecha que no han pasado la primera inspección periódica de su cilindro. Estamos hablando de que vamos a un periodo ya casi de 15 años de falta de inspección. Son cilindros que están con personas a bordo. Cuando la inspección debe ser cada anual. 5 años. Cada 5 años. ¿Y cuál es el tiempo de vida útil de los cilindros? Un cilindro está en capacidad de durar hasta 15 años. O sea que estamos en el punto crítico para todo. Para todo lo que pueda ocurrir. Esto no es un tema de asignar pánico a la sociedad ni nada por el estilo, pero es un tema de ponerle carácter y cuidado, porque simplemente llegó el tiempo tope. Entonces ya de aquí en adelante no hay control, no hay manera de garantizar integridad de esos procesos. Entonces, ¿dónde es el punto más crítico del proceso? Donde el cilindro llega a su mayor punto de presión, que es en la estación de servicio. Entonces, ahí tenemos ya combustible al por mayor almacenado, tenemos más personas en el área, los operadores que están en el proceso de expendio, los consumidores que están echando adicionalmente, el propio dueño de su vehículo. O sea, tenemos bombas de tiempo, por llamarlo de una manera, de alguna manera. Entonces, estas inspecciones, las autoridades, ¿cómo es que funcionan las autoridades? Eso requiere de una entidad que se acredita, que se formaliza, que es un centro de reprueba periódica de cilindros, es un taller especializado que tiene maquinaria y equipos para poder hacer eso. Tenemos un caso de quién es primero, la demanda o la oferta. El caso es que no existe un centro de reprueba periódica de cilindros en nuestro país porque no existe la obligatoriedad aplicada. La obligatoriedad aplicada para poder garantizar el proceso de revisión obligatoria.
ya estamos hablando de cómo debe ser este proceso. Es un proceso que es de carácter obligatorio, que es mediante una entidad especializada, y cómo se garantiza el proceso de la obligatoriedad con procesos de tecnológicos aplicados en la estación de servicio, que si usted no ha cumplido con el proceso de mantenimiento, tan sencillo como que no le sirvo el gas. Esa es esa ha sido la mejor práctica implementada en varios países, tales como Colombia, Argentina, Perú, México. Pero ¿cuál es el deber del Estado entonces en ese proceso de inspección ahí en esta parte? El deber del Estado en este caso es básicamente pues formalizar el proceso para autorizar una entidad que cumpla con los criterios que establece la norma para poder hacer esas inspecciones. Y usted me dirá, ¿por qué no se ha hecho? Porque nadie ha mostrado interés de hacerlo. ¿Y por qué no lo ha mostrado? ¿Y el Indocal? No. El Indocal, por ejemplo. Lo que pasa es que el Indocal no podría tener un centro dedicado para esos fines, pero no está dentro de su competencia. Y como no está dentro de su radar, pues no está en su visión, no está en su radar de hacer. Y realmente en la norma no establece que sea un organismo particular, sino establece que es un organismo privado que cumple que debe cumplir con la norma de inspección, y basado en eso, pues, pero ¿qué es lo que sucede? No hay el incentivo de que alguien quiera venir a hacer la inversión para montar esa infraestructura, porque, vuelvo y repito, no existe la obligatoriedad de hacer. Eso es tan simple como eso. Pero no existen recursos disponibles, o sea, en el Estado, para que pueda crearse o... Ya ahí viene lo que se llama el margen. En el precio del gas natural hay distintos márgenes que están muy bien definidos. Dentro de ellos hay un margen que se llama margen del sistema de control de expendio, o SICOEX. Un margen muy mencionado, muy perseguido, pero la finalidad del sistema de control de expendio, o el SICOEX, es establecer los mecanismos para realizar los procesos de inspección y para establecer los mecanismos que generan el proceso de obligatoriedad para lograr la inspección obligatoria de los vehículos. Y existe otro margen que se llama margen de desarrollo del gas natural vehicular, que aunque estuvo concebido desde el inicio de la formación de la normativa en el 2007, solamente se definió como tal su aplicación a partir de 2017, abril 2017 más o menos. Desde esa fecha hasta ahora, este es un margen que se ha venido recaudando, y el margen de desarrollo del gas natural vehicular tiene un fin muy específico dentro de su conformación. Ese fin específico es aportar para que se le haga el mantenimiento periódico a los vehículos. Y tiene sentido porque ese margen lo generan directamente los mismos consumidores actuales. O sea, no es un margen que el Estado ha sacado de un presupuesto aparte, que lo está sacando de algún recurso aparte. No. Es un margen que lo generan los consumidores actuales. Cada vez que por cada metro cúbico que consumen, hacen una aportación para que se acumule eso en un margen. Y por eso en marzo de 2021 se constituyó la figura de un fideicomiso, el Fideicomiso Más Gas. El Fideicomiso Más Gas tiene el rol de veeduría, si se quiere, o de administración de esos fondos para que se le dé el uso correspondiente. ¿Qué es lo que pasa? Que dentro de la conformación del margen de desarrollo de gas natural, aparte de aportar para el proceso de mantenimiento periódico de los cilindros, tiene otra connotación que dice que también está para apoyar en procesos financieros para que se masifique el uso del gas natural vehicular, es decir, aportar para que nuevos beneficiarios se sumen a consumir el producto del gas natural. Entonces yo digo, sí, al final de cuentas, lo único que se observa o se pretende o se busca con ese fondo es la segunda parte, masificar.
Pero para mí es más crítico garantizarle la integridad a los que han generado ese fondo antes de pensar en un proceso de masificación. Yo soy partícipe del que el producto se masifique de manera exponencial. Yo creo en que el producto tiene mucho futuro y mucha ventaja para muchos. Pero en el momento en que nos encontramos hoy día, en la situación que nos encontramos hoy día, que es de carácter crítica sobre la integridad de los consumidores, tenemos que hacer primero valer o respetar o garantizarle a quienes han generado ese fondo, que hoy día ronda, a octubre de 2022, ese fondo rondaba los 222 millones de pesos. Eso es un número importante, pero no tan importante para hacer un proceso de masificación. Pero sí es importante para poder apoyar el proceso de revisión periódica de los vehículos. Entonces, no se necesita darle ese dinero a nadie como fuente de financiación o de dar. No es un algo de dar, es un tema de devolverle al consumidor que ha aportado, que ha acumulado, que ha ahorrado en el consumo en el paso del tiempo. Él ha tomado parte de su ahorro y lo ha aportado a un fondo para que en algún momento se le genere su revisión periódica obligatoria. Entonces, esa es la razón, la principal razón por la cual se estableció ese mecanismo, pero no se ha como entendido la necesidad real y quizás se ha entendido menos el momento en que nos encontramos, la situación en la que nos encontramos a nivel de mercado, de la crisis que puede presentar esto. Okay. ¿Algún mensaje final? Que nos encantaría seguir. Sabemos que tenemos tantos temas y tanto que teníamos que no nos veíamos. Sí. Pero se nos fue el tiempo hoy por haber. No, perfecto. Pero aunque creo que eso es un muy buen mensaje. O sea, sí, realmente aquí el principal mensaje debe ser que le pongamos calor al consumidor actual con los recursos que ellos mismos han generado para garantizarle la integridad a cada uno de ellos, y que esto a su vez permita que con usuarios contentos se riegue la voz de un producto que es una alternativa importante y que invite a nuevos consumidores a entrar al proceso de transformación o de conversión a una matriz más limpia y más económica. Ok, pues muchas gracias, Alexander Contreras, por esas reflexiones. Ya debemos de finalizar, pero antes de finalizar, sí quiero volver a hacer énfasis en lo manifestado por Alexander Contreras, y es un mensaje al gobierno de la República Dominicana y específicamente al Ministerio de Industria, de Comercio y MIPYMES. Vamos a ver, tenemos un margen dentro del gas natural que dentro de sus funciones está velar, promover, incentivar, mejorar, que se realice las inspecciones de seguridad sobre los equipos de gas natural que ya están instalados. Muchos de estos equipos ya tienen 15 años de que fueron instalados. Es decir, que están en su punto crítico, porque en la mayoría esa es su duración máxima, 15 años. Debieron habérsele hecho revisiones cada 5 años dentro de esos 15 años y no se hicieron. Cambios de gobierno, cambios de políticas, y tenemos esta situación. Varios equipos de gas natural, o todos, o casi todos, tanto de vehículos como de estaciones, que no han sido debidamente inspeccionados, y eso, que parte de los fondos están ahí porque han sido cobrados dentro del margen del precio, no han sido inspeccionados. Entonces tenemos un problema de seguridad. Sucede que el gas natural es un combustible limpio, un combustible eficiente, tiene muchas cosas buenas. Sin embargo, es el combustible de los que tenemos que requiere de mayor cuidado por la presión a la que trabaja. No quisiéramos ver accidentes importantes en materia de gas natural. Valga esta intervención para que motive a las autoridades a andarles rápido a este tema y no pequemos de lo que siempre dicen, que en muchos países subdesarrollados se pone el candado después que les roban
Hay algunas cosas que nos podemos dar lujo, pero no en materia de seguridad, porque no involucra solamente al dueño de un vehículo, sino a todos. Y estamos hablando de un combustible que así de bueno como es, si no se maneja adecuadamente o no se le han hecho todos los parámetros de seguridad, puede causar accidentes de magnitudes indescifrables. Muy buenas noches y nos vemos el próximo martes. Sol 106.5, con la mayor variedad de contenido, información, entretenimiento e interacción en una sola estación. Cobertura total, disponible para ti en la radio y en las plataformas digitales. Somos Sol 106.5, la más interactiva.